al 21, dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra a donde iban. En San Marcos 6:46 dice: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Padre celestial, te damos gracias en esta hora por el privilegio que nos das de estar, Señor, en tu casa para adorarte y bendecirte. Y también, Señor, para que tu iglesia y tu pueblo sea edificada en tu palabra. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a hablar del viaje a la otra ribera o a la otra orilla. Ya sabemos, hermanos, que Jesús con sus discípulos, ellos acababan de presenciar, o más bien los discípulos acababan de presenciar un milagro de los más tremendos. Y Jesús pues otra vez se había manifestado de una manera poderosa y milagrosa ante toda una multitud, pues se había tratado del milagro de los panes, de 5 panes y 2 peces, él multiplicó, ¿verdad? Y la Biblia dice que comieron más de 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. Un tremendo milagro. Ahora, hermanos, en este milagro, Juan nos narra en este evangelio y en cada uno de esos milagros que en cada suceso, en cada milagro, hay un propósito. Los milagros que Jesús hacía, no los hacía, hermanos, para exhibir ante la sociedad. Los milagros que Jesús hacía, los hacía primeramente por la necesidad de las personas. Y en segundo lugar, cada milagro tenía su razón de ser. Cada milagro tenía un propósito. Y este de la multiplicación de los panes también tenía un propósito. Así es que, hermanos, la tarde comenzó a caer, la gente le había seguido, y hermanos, y Jesús se da cuenta, los discípulos también, de que las personas estaban cansadas, agotadas y con hambre. Entonces los discípulos le dijeron al Señor que era buen tiempo para poder despedir a la gente y que se fueran a sus casas al lugar más cercano donde pudieran encontrar algo que comer. Y Jesús les dice: dadles vosotros de comer. No entendieron eso, y es allí donde Jesús hizo el milagro, ese milagro tremendo de multiplicar los panes. Ahora, hermanos, cuando terminó ese milagro, bueno, la gente quedó satisfecha, y bueno, fue un gran trabajo de los discípulos, de los seguidores del Señor y del Señor mismo, porque darle de comer a 5,000 personas es un trabajo tremendo, es un trabajo duro. Estar pasando canastas con pan y peces, hermano, era un trabajo tremendo. Oiga, comieron 5,000 personas, sin contar, quiere decir que no las contaron, pero las mujeres y los niños. Entonces, básicamente en otras oportunidades hemos dicho de que si cada persona lleva su pareja allí, ya eran 10,000, un promedio.
Y como no había planificación familiar en ese entonces, también unos 5 de promedio hijos. Solo en hijos habían 25,000. Más 10,000, 35,000 si queremos promediar algo. No somos exactos en eso, pero... Y todavía sobraron 12 cestas. Hermanos, es importante saber que un milagro así, hermanos, llama la atención de la gente. La Biblia dice claramente que le quisieron hacer rey. Y Jesús se apartó de ellos. Le quisieron hacer rey porque siempre, hermanos, las personas cuando ven algo así, pues ellos quieren tener la seguridad de que este rey le va a cumplir. ¿Qué tal si tenemos un rey que nos va a dar de comer siempre? ¿Cómo ve usted? Que no solo va a hacer promesas, sino que vamos a tener garantizada la comida. Ellos se asombraron. Vieron, hermanos, la multiplicación. ¿Cómo ve usted, hermanos, si tenemos un rey que les prometo que no les va a faltar la comida? Hermanos, si cualquiera quiere tener un rey como ese, un gobernante como este. Entonces, a Jesús lo quisieron hacer rey. Pero, hermanos, él se apartó y, hermanos, él no dejó que le hicieran rey los hombres. Ahora, hermanos, pero hay algo importante acá. Cuando se ha presenciado esa multiplicación, ese milagro, la pregunta es, ¿cuál es el propósito de este milagro en específico? ¿Qué propósito había para este milagro? Jesús bien hubiera podido decir, hay que despedir a las personas que vayan a comer, ¿verdad? Porque Jesús tiene el control de todo. ¿Cuántos dicen amén? Él sabe todas las cosas. Él sabe los tiempos. Él sabe todo. Y él podía ver el tiempo prudencial para decirle a las personas, bueno, que ya era tiempo que regresaran mañana y que les podía dar tiempo para que regresaran a sus casas. Ahora, hermanos, pero cuando Jesús no lo hace, es porque Él tiene en mente hacer un milagro, y ese milagro tiene un propósito. Cada milagro tiene un propósito. Hermanos, quizá la brisa en ese momento era una brisa agradable, una brisa quieta, tranquila, confortable. Cuando los discípulos, Él los envió y les dijo que Él los iba a alcanzar. Así que, hermanos, la brisa del momento a veces, hermanos, puede convertirse en un viento fuerte. En ese momento, hermanos, los discípulos se embarcaron seguros de que Cristo o de Jesús venía tras de ellos o los iba a alcanzar en la travesía en el mar. Así que, hermanos, se fueron tranquilos. La marea estaba quieta, tranquila. Todo era apacible. Y no hay mejor cosa, hermanos, que gozar de esos atardeceres y ver, hermanos, el mar o el lago tranquilo y navegar ahí y aquella brisa suave, hermanos, dan ganas de estar ahí siempre, pasarla bien y con su tacita de café o su té y acompañado con pan dulce y todo eso. Yo pienso que los discípulos, ellos no necesitaban, porque ellos venían satisfechos. Ellos venían ya llenitos y estaba muy tranquilo todo. Hermanos, la brisa suave del momento, hermanos, de un momento a otro se puede convertir en un fuerte viento. Estamos hablando, hermanos, de los sucesos que pueden pasar en nuestra vida, ya trayendo, hermano, una connotación espiritual. A veces estamos gozando de un buen viento placentero, tranquilo, pero de un momento a otro puede desatarse una tempestad. Y es ahí, hermanos, donde debemos de estar mentalizados y saber cómo responder, qué hacer. Bendito sea el Señor, hermanos, que nosotros tenemos el recurso de la fe, de la confianza en el Señor. Amir dijo
algo importante aquí: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Los discípulos, hermanos, estaban navegando en aguas tranquilas, en aguas quietas. Oh, hermano, una satisfacción tremenda, porque acababan de presenciar ese milagro tremendo del cual ellos habían sido partícipes, y ahora navegaban para la otra orilla en aguas quietas, tranquilas. Todo estaba, hermanos, en perfectas condiciones en su travesía a la otra orilla. Pero de momento, hermanos, de momento se desata un viento fuerte. De momento, hermanos, las cosas cambiaron. Ya no era la tranquilidad de la que ellos iban gozando. De un momento a otro, de una forma inesperada, aquello cambió. Ahora, ¿cuál fue la reacción de ellos? Jesús les había ordenado cruzar a la otra ribera. Dice Mateo 14:22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. En un momento, hermano, todo lo que parecía tranquilo estaba en su contra. Cuando iban remando, sentían que remaban en contra. Entonces ellos comenzaron a desesperarse, a angustiarse. ¿Por qué, hermanos? Cuando todo estaba tranquilo, pareciera que ellos estaban en el control de todo. Pero cuando la adversidad viene, ¿cómo hacerle a eso? Cuando la tempestad viene, cuando el problema viene, cuando la dificultad se nos presenta, ¿a quién vamos a acudir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hermanos, las pruebas, las dificultades y la adversidad, nadie las quiere en la vida. Hermanos, llegan inesperadamente, llegan en el momento que menos lo espera, y pareciera ser de que todo estaba bien, que todo estaba en control, todo nos iba bien. Quizás nos va bien en el trabajo, nos va bien que tenemos un techo, el vehículo está en perfectas condiciones, los niños pues van bien en la escuela, la suegra, hay una buena comunicación con la nuera y el yerno, está todo de maravilla, todo funciona, hermanos. Pero de momento pareciera ser de que todo se viene en contra. ¿Qué hacer en esos momentos? ¿Qué alternativa tenemos? ¿Cuáles son las opciones? ¿Cómo proceder en ese momento? ¿Qué es lo que pensaron los discípulos cuando todo parecía tranquilo y ahora estaban, hermano, en medio de la tempestad? Estaban remando con la marea en su contra. Dice Mateo 14:24, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Es posible que usted, al igual, hermanos, que los discípulos, esté remando con el agua en su contra, esté luchando, tratando de salir de esas dificultades. La adversidad viene en ese momento inesperado. Ahora, hermanos, ¿qué hacer en ese momento? Hay personas que en el momento de la tempestad, hermanos, no hayan qué hacer. En el momento de la tempestad tienden algunos a renegar, tienden a incluso a dejar de confiar en Dios. ¿Por qué? Porque desde el momento, dicen algunos, que yo he aceptado al Señor, he tratado de guardarme para Él, de ser fiel en esto, en lo otro. Asisto a las reuniones cristianas, a los cultos con frecuencia, y yo doy también de mis ofrendas, de mis diezmos, y yo estoy siempre involucrándome. ¿Pero por qué? Los discípulos podían decir lo mismo. Andamos con Jesús siempre, hemos compartido con Él, hemos andado ayudándole en su ministerio, y ahora ¿por qué a nosotros? Y este Jesús que nos conoce bien a nosotros, que Él mismo nos ha llamado, que somos sus discípulos, ahora ¿por qué Él permite estas cosas?
Cualquier cosa pudieran haber dicho los discípulos. ¿Por qué si nosotros somos los elegidos, los llamados por Jesús? Porque ellos no vinieron, sino que Jesús los llamó, ven, y les hizo un llamado directo a ellos. Y ahora que Él los llama, les pasan estas adversidades. ¿Por qué? Lo mismo pudiéramos decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas si yo soy una de las personas que me involucro más dentro de su obra? Hermanos, cada milagro tiene un propósito y una razón de ser. En el cristianismo, piénselo bien, nada va a ocurrir por casualidad. Dios tiene un plan para cada cosa. Y en este caso, hermano, Dios tenía un propósito. ¿Qué es lo que podían hacer los discípulos en ese momento? Lo que tenían que hacer es conservar la calma y saber que el Dios que los había llamado es fiel y verdadero, que Él cumple su palabra, que si Él permite una situación adversa es por algo, porque tiene un propósito, pero algo va a hacer. Si hay una prueba en su vida, si usted es la persona que está en esa marea, que la agua es contraria, recuerde que Dios tiene un propósito para su vida. Algo maravilloso quiere hacer Dios en su vida. Hay un propósito porque ha venido la adversidad. No viene al azar, viene porque Dios lo ha permitido. Viene porque Dios tiene un propósito de hacer algo grande en su vida. En otras palabras, hermano, cuando viene la adversidad o la prueba, usted puede decir, algo Dios va a hacer en mi vida. Algo se tiene Dios entre manos conmigo. Me ha venido la adversidad porque Dios quiere hacer algo en mi vida. Difícilmente podemos decir eso, porque cuando llega la adversidad, cuando llega la prueba, la sentimos tan fuerte que podemos decir, es que hermano, usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Es que hermano, usted, si yo le contara, y empieza, hermanos, a exteriorizar, hermanos, la fuerza de la adversidad. Pero hermano, recuerde que aunque el problema sea grande, el Dios que tenemos es más grande que todo problema. Una cosa que parezca grande para el Señor no es nada. El Señor es el Dios de todas las cosas. Y Él puede convertir, hermano, milagrosamente aquello que era imposible para nosotros. Él lo puede hacer posible. Si Él abrió el mar rojo, hermano, donde no habían opciones, es porque Él tiene el control de todas las cosas. El enemigo ponía en la mente de los israelitas, Dios los sacó de Egipto para matarlos en el desierto. Dios los sacó de Egipto para destruirlos acá. ¿Qué clase de Dios es ese que saca a su pueblo para venirlo a destruir acá? Dios tenía algo en mente cuando sacó a su pueblo. Y permitió todas esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios tiene un propósito. Porque la gloria de Dios, hermano, en la adversidad se hace más grande. Amén. Pablo dijo, cuando soy débil es cuando soy fuerte. Pablo, siendo un siervo del Señor, llamado al ministerio, llamado por revelación, hermanos, él dijo, para que no me gloriara sobremanera, me fue enviado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y Él solo me dice, Pablo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en la debilidad, en tu prueba, en tu necesidad. Allí se glorifica el poder de Dios. No vamos a ver el poder de Dios en las aguas tranquilas. No vamos a ver el poder de Dios en la quietud. No vamos a poder ver y manifestarse la potencia de Dios, hermano, en la hamaca y con la limonada. Lo vamos a ver el poder de Dios cuando hay una crisis en nuestra vida, cuando hay una prueba, hermano, que ya no podemos, no hayamos opciones. Es cuando el poder de Dios viene sobre su vida y Él le demuestra que cada milagro, cada situación, hay un propósito y una razón de ser. Nada sucede al azar para los hijos de Dios. Todo tiene un propósito. Probablemente muchos de los que están aquí o algunos que están acá están atravesando una dificultad tremenda.
confíe. Crea. ¿Qué podían hacer los discípulos ahí con esta adversidad? Solo mantenga la calma. Y de un momento a otro Jesús aparecerá. Los discípulos tenían que conservar la calma. Este Jesús que nos ha llamado, ¿cómo nos va a tirar a una marea fuerte? Y es que así es la vida en el cristianismo. Las cosas empiezan con alegría, con gozo, con regocijo. Queremos, hermanos, siempre, hermano, alabar y cantar al Señor, y nos sentimos seguros, nos sentimos fervientes. ¿Por qué, hermano? Porque entramos en su presencia. Pero una vez, hermano, comienzan a venir las pruebas, las dificultades. Es ahí, hermano, donde vamos a ver qué vamos a hacer. A las personas recién convertidas, yo le doy gracias a Dios por esa etapa de la vida cristiana, cuando uno es recién convertido y sabe que de corazón ha aceptado al Señor Jesucristo. Son los días más gloriosos. Todo tiene su tiempo y todo tiene su explicación, pero en esos momentos, cuando uno ha aceptado al Señor y que tiene hambre de conocer todo, quiere orar como los demás oran, quiere ayunar como los demás ayunan, quiere hacer de todo y quiere aprender cómo oran los demás, quiere aprender todas las cosas que saben los demás, que ya tienen más tiempo. Este recién convertido tiene hambre, y esa hambre lo lleva, hermano, a sentir ese gozo. Y solo esa alegría, y está fuerte. Y hermano, y esa es una etapa maravillosa de la vida. Pero como todo, hermanos, tenemos que pasar nuestras propias experiencias. Yo le llamo, hermanos, a esa etapa de recién convertido, le llamo, hermanos, el momento de infancia espiritual. Un infante, hermanos, solo depende de la lechita, que sus padres le den el alimento y lo carguen en los brazos. El bebé no puede caminar, lógico. El bebé depende totalmente de sus padres, porque está en los brazos de ellos, no puede caminar. Pero cuando ya llega a cierta edad, al niño hay que comenzar a ponerlo al piso para que dé esos primeros pasos. Y es ahí cuando lo ponemos a caminar, que el niño va y cae, le duele más al papá o a la mamá que al niño cuando cae, ¿no es cierto? Cuando el niño cayó, ¡ay!, se le dolió y sentimos aquello. Pero es así como el niño va a tener sus propias experiencias. Si no lo pone a caminar, puede ser un problema. Tiene que dar sus primeros pasos, tiene que tener sus propias experiencias. Entonces, cuando el niño comienza a caminar, comienza sus caíditas y esos problemitas, y es allí donde él siente que ya no es la misma forma. Hermanos, así es en la vida espiritual. Muchas veces sentimos como que Dios se ha alejado, porque ya no sentimos la misma seguridad, porque a través de eso comienzan a venir las dificultades, comienzan a venir ese tipo de pruebas. Y es ahí, hermanos, donde más debemos de pensar que el Señor nos va llevando de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Cada paso en la vida tiene, hermanos, que ser de esa manera. Todo tiene que ser de esa forma. Ahora, hermanos, Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, porque yo he vencido al mundo. Entonces los discípulos lo que tenían que hacer era, hermanos, conservar la calma. La marea, la tempestad era fuerte, pero ellos deberían de descansar en las promesas del Señor. Ellos deberían de conservar la calma y esperar que de un momento a otro el Señor se iba a manifestar, iba a estar su presencia. Jesús está pendiente, hermanos, de lo que le está sucediendo a usted. Él sabe de lo que le está sucediendo, o cree que no lo sabe. Hermanos, Jesús sabe, conoce todo lo que nosotros, todo lo que nos ocurre. Sabe lo que le está sucediendo. Pero eso que le está sucediendo
aunque el Señor lo sabe, lo que quiere decirle en esta tarde es que mantenga la calma y confíe en Él. Y el recurso que tenemos para mostrar nuestra confianza y seguridad en Él es arrodillarnos y comenzar a alabarle a Él. Allá en el secreto, ora a tu Padre que está en lo secreto. Tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Esas palabras son verdaderas. Ora a tu Padre que está en secreto, y Él que ve lo secreto te va a recompensar en público. Cuando usted esté atravesando esa dificultad, no tema, vaya al rinconcito donde va siempre, allá donde no tenga interrupciones, y empiece a alabar al Señor. Es más, usted ni le puede pedir por el problema que le está sucediendo, porque Él ya sabe la situación. Pero cuando usted comienza a alabar, cuando usted comienza a adorar al Señor, y no hay mejor cosa, hermano, que adorar a Dios en medio de la tempestad. Alguien no lo entiende, pero los cristianos podemos entender que es mejor alabar a Dios en medio de la adversidad. Es mejor el canto cuando lleva el dolor, hermano. Sabe más el canto. Por eso, hermanos, el escritor sagrado nos dice que debemos de ofrecer sacrificio de alabanza, fruto de labio que confiesen su nombre. Yo pensaba en estos sacrificios de alabanza. ¿Qué sacrificio podemos encontrar en la alabanza? Estaba tratando de entender eso. Sacrificio de alabanza. Alabar es engrandecer el nombre de Dios, reconocer el nombre de Dios, bendecir el nombre de Dios, alabarle por lo que Él es, por sus proezas, bendecirle, magnificarle. Pero para que se convierta en sacrificio esa alabanza, ¿qué hay para que sea sacrificio? Es que los cristianos debemos de entender que aún en la adversidad, hermanos, debemos de seguir alabando a Dios. Eso se convierte en un sacrificio de alabanza. Porque es fácil, hermanos, cantarles un canto al Señor. Es fácil hacerlo cuando todo nos está yendo de maravilla. Es fácil hacerlo cuando las aguas están tranquilas. Podemos cantar, hermanos, pero no con la intensidad que cantamos cuando estamos pasando una dificultad. Y comenzamos a cantar, a entonar aquel canto. Hermanos, y cuando usted canta en medio de la aflicción, usted puede palpar y puede sentir, hermano, una atmósfera tremenda. Cuando lo está haciendo, puede sentir la mano de Dios, que en medio del dolor, en medio de la adversidad, usted siente la presencia de Dios, siente la gloria de Dios. Ese cantar y alabar va con mayor intensidad. Por eso Pablo, después que dijo esto, cuando el Señor dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por eso Pablo concluyó diciendo: ahora sé que cuando soy débil, soy fuerte. Cuando soy débil es cuando estoy más fuerte. Hay una razón, hay un propósito, hermanos, en cada milagro. En la adversidad hay un propósito. Lo importante es saber y llegar a conocer al Dios que tenemos. Si yo les pregunto si Dios está aquí en medio de nosotros, hermano, no lo veo, no lo miro, pues yo tengo una noticia: el Señor está aquí, no lo mira, Él está en el área espiritual. Él se goza cuando usted le alaba, le glorifica, Él se regocija, hermano, ver que un pueblo es espontáneo de bendecir y alabar su nombre. Siempre que usted alaba a Dios, que glorifica a Dios, que dice aleluya, alabado sea el Señor, grande Dios, los demonios no hayan lugar en ese lugar. Satanás no encuentra lugar como molestar, porque cada gloria a Dios, cada aleluya, hermano, es un azote al diablo. A los demonios no le das lugar, al enemigo, sino que el nombre de Dios es engrandecido. Hoy Rama Sanda la Baquisalaja. El nombre de Dios es glorificado, hermano, exaltado, cuando su pueblo, hermano, espontáneamente le exalta y le glorifica. No importa que haya la prueba. Si preguntáramos a alguno: usted está pasando pruebas. Quizás si me preguntaran a mí: usted está pasando pruebas, yo quizás no se lo diría. Pero muchas veces quizás lo llevamos dentro, y esa ocasión es para clamar al Señor y decirle: tu gloria viene, Señor.
Tu poder viene en camino. Daniel, hermano, se había propuesto interceder por su pueblo para que viniera una respuesta. Y Daniel, hermano, no miraba la respuesta, pero él gemía y clamaba delante de Dios. Pero Dios en su momento, a los 21 días, hermano, vino el ángel: varón muy amado, desde que dispusiste tu corazón a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Pero el príncipe de Persia comenzó a detenerme, obstáculo en la oración. Pero aquí que el arcángel Miguel, uno de los nuestros, salió en defensa, y es así como he venido a traerte la respuesta. Dice la Biblia que desde el día que Daniel se propuso a orar, su oración fue escuchada, pero no vio respuesta ahí. Daniel no se intimidía por eso. Daniel no pensaba: Dios ya se apartó de mí. No, Daniel decía, quizás decía él en su corazón: hay una razón de esto. Y siempre clamaba a Dios, siempre intercedía. A los 21 días vino la respuesta. Si Daniel hubiera dicho esas palabras cuando obtuvo la respuesta y la presencia del ángel, hubiera dicho Daniel: yo tenía razón, Dios estaba en el asunto. Cuando yo estaba orando, Dios estaba ahí manifestándose. Usted no tenga temor si está intercediendo y orando por algo. Crea que la visita de Dios viene. Crea que se cierne la presencia de Dios. Lo que nos quiere, hermanos, es involucrado en el proceso, en el desarrollo. Dios quiere manifestarse. La prueba no lo tiene que amedrentar a usted. La prueba es una oportunidad que Dios le da para ver su gloria y para que Él se manifieste con su poder. Yo no puedo decir tengo en victoria si no he pasado por la batalla. Voy a decir: estoy en victoria, tuve una batalla, tuve una prueba, pero en el nombre de Jesús la pasé. Y ahora puedo decir con victoria: el Señor es mi ayudador. No temeré mal alguno, Él es mi ayudador. Hermanos, Jesús está pendiente de lo que le está sucediendo a usted. Aquí en Apocalipsis, hermano, capítulo 2, el Señor, hablándole a la iglesia de Esmirna, dice algo importante, que esto es lo que sucede también con nosotros. Yo conozco tus obras. ¿Cree que Dios conoce sus obras? ¿Cree que Dios conoce su andar y su caminar? Él es su Dios, Él conoce todo. Aún no ha salido la palabra de su boca y Él sabe lo que está pensando. Yo conozco tus obras y tu tribulación. Es decir, entiendo tu problema. El Señor conocía, hermano, al ángel de la iglesia de Esmirna. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Amén. Lo mismo le puede decir: yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Tú eres rico. Hermanos, porque allá hablar de la riqueza es otro tema, pero es en el sentido espiritual, porque teniendo a Cristo tenemos la verdadera riqueza. Somos ricos en el Señor. Hay verdadera riqueza. No hay mejor cosa, hermano, que andar tranquilo por este mundo, que gozar de la presencia de Dios, que gozar del amparo de Dios, que gozar, hermano, de la transparencia que Dios nos da. Hermanos, podemos acostarnos tranquilos. No podemos sentir de que alguien nos persigue. ¿Por qué? Porque andamos bajo la cobertura de Dios, andamos en la presencia de Dios. Y yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu tribulación. Si el Señor conoce la tribulación, Él sabe cuáles son sus pruebas. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Simple. ¿Quiere una llave para resolver el problema? Yo se lo digo: rodillón. Hermanos, esa es la forma: ir allá al altar de la oración y esperar en Jehová, esperar la salvación de Dios. Este Dios que tenemos es un Dios fiel. Gloria a Dios. Hermanos, es importante saber esto. Cuando nosotros leemos los salmos no se está dentro, hermanos, del grupo de los libros que llamamos poéticos. Sí, porque tienen cierta
cierta forma agradable del vocabulario, cómo se expresa cada salmista. Pero yo quiero decirle, hermano, los salmos son la vivencia, la experiencia viva del que escribe ese salmo. Él decía: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Cuando David dice las palabras, es porque está pasando adversidad y prueba. ¿De dónde vendrá mi socorro? No dice eso en forma de poesía, aunque las palabras, hermanos, son ricas, hermanos, pero lo que está diciendo él, hablando desde su corazón: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Él sabía de que en medio de la prueba nadie le podía ayudar, esas pruebas profundas. Pero él dijo: hermanos, mi socorro, mi auxilio, mi ayuda viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y dijo: mas él no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá el que guarda a Israel. Cuando dice no se dormirá, Él está pendiente. Él sabe de tu situación, Él sabe de tu problema, Él lo conoce. ¿Qué tienes que hacer? Si tú sabes que Él ya conoce tu situación, ve, arrodíllate en tu rincón y alábale, glorifícale. Quizás no le pidas, Él ya lo sabe, pero cuando comienzas a alabar de una manera indescriptible, ni vas a entender cuando la respuesta de Dios ha disuelto el problema. Es más, usted puede venir aquí, ni puede ni orar, y usted comienza de todo corazón. Usted tiene prueba y Dios le dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. Solo alábale, glorifícale con el corazón, míralo por la fe a Él allí y exáltalo. No has orado, pero la prueba se va a disolver y tú vas a decir: oh, el problema se fue. Vas a venir con nuevas noticias, porque Dios conoce tus obras, conoce tu tribulación, Él conoce tus pasos. Nuestra vida debe ser una vida, hermanos, de relación continua con Dios. Me pasa esa situación, voy a orar. Tengo un recurso, los demás no saben a dónde ir. Los demás, hermanos, se desesperan. ¿Y cómo le haremos, hermanos? Tenemos que ir al altar de la oración. Allí es donde está la respuesta. No lo consigo hoy, pero yo sigo mañana, porque Dios está trabajando. Como el sembrador, cuando siembra el grano de maíz, no lo mira al siguiente día, va al siguiente día, no mira la hojita, va al tercer día, no lo mira, pero algo se está haciendo aunque no lo vea. Yo creo que algo se está produciendo allá, lo creo, ya lo veo. Vengo a los otros días y veo una hojita y yo puedo decir: tenía razón, aunque no lo miraba, algo estaba sucediendo allá. Usted no lo mira, ore. ¿Por qué? Porque algo se está produciendo en lo secreto. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso lo tenemos, lo decimos y lo sabemos de memoria. Pero en esos momentos, hermanos, es una realidad. Solo se va a convertir en una realidad cuando tú creas que Dios conoce tu situación y tú sepas el recurso que tomar. La oración puede mucho, pero, hermanos, necesitamos en la oración siempre acompañarlo y hacerlo con alabanza, adoración. Porque muchas veces la oración nuestra, a veces, hermanos, se pone limitada y nos enfocamos en pedir. La oración, hermanos, no solamente es pedir. Sí, la Biblia dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, y el que llama a la puerta se le abre. Esa es una realidad. Pero, hermanos, hay un momento, hermanos, donde el Señor ya sabe la condición, la situación nuestra. Y vamos ahí al altar y vamos a adorarle, vamos a bendecirle, a glorificar su nombre. Hermanos, Dios está buscando adoradores
que le adoren en espíritu y en verdad. Dios quiere que le pidamos, pero también Él se goza cuando nosotros le adoramos. Y le vamos a adorar en público también, cuando pongamos en alto el nombre de Él. Es una manera de adoración. Aleluya. Hermanos, mientras usted rema en aguas contrarias, Jesús está orando en la montaña. Mientras aquellos estaban remando en aguas contrarias, Jesús estaba orando. Jesús estaba intercediendo. Dice aquí Marcos 6:46, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Jesús estaba orando. Dice la Biblia que Él intercede por nosotros todos los días. A Pedro Jesús le dijo: Pedro, Simón, el diablo os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado. ¿Para qué? Para que no te falte la fe. Esa seguridad de que Dios tenga el control del asunto es muy importante. Esa seguridad de que Dios tiene cuidado de nosotros es importante. Si usted cree que Dios tiene cuidado de su vida, eso le va a fortalecer para alabarle, adorarle y esperar grandes cosas de Dios. Si usted no cree que Dios ya sabe lo que usted está pasando, si usted no cree que Él está en el control de su vida, difícilmente va a pasar a la otra orilla. Es necesario que sepa que Dios conoce sus obras, conoce su arduo trabajo y conoce su tribulación. Es necesario entender eso. Dependiendo de eso, vamos a alabar y a glorificar el nombre de Dios. El viaje a la otra orilla, hermanos, tenía el propósito de desarrollar el carácter en los discípulos. Ese es el propósito. Hermanos, el viaje a la otra orilla o a la otra ribera, sabía el Señor de que se iba a desatar esto. Pero este es el meollo del asunto. O sea, este es el extracto del asunto. Que hermano, que esta travesía tenía un propósito, y era desarrollar el carácter en los discípulos. Los discípulos miraban los milagros. ¡Qué maravilloso! Y a veces nosotros nos sorprendemos. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Qué maravilloso! Y hermanos, nos sorprendemos de lo que hace el Señor. Pero mi carácter cristiano, mi experiencia, ¿cómo está? Cuando yo paso la adversidad, cuando voy rumbo a la otra orilla, a pasar al otro nivel espiritual, ¿cómo lo voy a pasar? En medio de la adversidad se va a desarrollar mi carácter. Los discípulos no conocían a plenitud al Señor. En medio de eso, hermanos, que es lo que viene en la tempestad, los discípulos tuvieron miedo. Óigame, y esos discípulos no eran cualquiera. Pedro era experto en eso de las mareas, pues su oficio era pescador. Juan, Jacobo, ellos eran, hermanos, pescadores de profesión. Conocían bien la situación del mar, pero la tempestad era adversa. Hoy hemos pasado tempestades, pero no como esta. Esto es más difícil. ¿Qué está pasando? Hay un propósito para que esta prueba venga. El Señor quería desarrollar el carácter en sus discípulos. ¿Cómo se va a desarrollar? Yo estoy contento por lo que me cuentan. Yo estoy contento, hermano, por el milagro que se hizo en alguien. Yo estoy contento, hermano, por muchas cosas que pasan a mi alrededor. Pero yo quiero tener mi propia experiencia con Dios. Que nadie me cuente a mí qué es lo que está sucediendo. Yo puedo decir con autoridad: yo he pasado pruebas y dificultades. En el momento de angustia yo clamé a Dios. Él me sacó adelante y aquí sigo y rumbo hacia la meta. Dios me va a hacer crecer en medio de la prueba. Dios quiere que usted tenga su propia experiencia. Hay personas, hermanos, que le dicen a los demás: hermano, lléveme en oración, haga una cadena de oración porque estoy pasando un problema. Y él: bien, gracias. Y ahorita, ¿cómo está? Pues ahorita estamos bien, hermano, con la limonada y en la hamaca.
Si no tiene hamaca, tiene de aquellas sillas que llaman haraganas. La limonada cae o el cafecito con el pan. No es malo el café ni el pan. No es malo eso. Lo podemos hacer. Pero el pedir oración a los demás, que lo pongan en ayuno, en cadena, porque tengo prueba y él no hace nada. ¿Qué está pasando ahí? Dios quiere que tú desarrolles el carácter espiritual. Dios no quiere darle el crecimiento a los que interceden por ti. Dios quiere que tú crezcas. La prueba, la dificultad, la adversidad, la marea alta viene porque Dios quiere desarrollar tu propio carácter. Él quiere que tú crezcas. Antes de pedir oración, que los demás oren por mí, yo tengo que involucrarme. Porque Dios en medio de la prueba me quiere enseñar algo. ¿Cuántos están pasando dificultades? Levanten la mano el que está pasando alguna prueba. Diga, Dios me está enseñando. No pida que los demás oren por usted. Sí, pídalo, pero no solamente eso. Métase usted en oración por ese problema. Porque Dios quiere desarrollar el carácter cristiano, la madurez cristiana en su vida. Aquí ellos, la marea era contraria, remando en contra, no hallaban qué hacer. El milagro de los panes no fue suficiente para pulir el carácter de ellos. A ellos les sorprendió, pero hasta ahí llegó. Han pasado milagros que hemos quedado sorprendidos y solo se ha llegado hasta la admiración, pero nuestro carácter continúa el mismo. Cuando nosotros tenemos nuestra propia experiencia, cuando hemos llorado y cuando no hayamos qué hacer, pero venimos al Señor, clamamos a Él en medio de la angustia y empezamos a buscarle. Y hermano, el Señor nos da nuestra propia experiencia. Y podemos decir, como decía Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. O dijo, yo sé que mi Redentor vive. Hermanos, era fe que tenía este hombre. Hermanos, es importante saber que Dios te conoce, conoce tus obras, tu adversidad. El viaje a la otra orilla tenía el propósito de desarrollar el carácter en los discípulos. Para crecer se requiere de experiencias que nos involucren. Los discípulos, a ellos nadie les iba a contar esta adversidad. Los discípulos estaban, ¿qué podían hacer si dentro del mar? Y el Señor Jesús como que algo habrá dicho. Esto no lo dice la Biblia, es lo que yo estoy pensando. Bueno, hay que desarrollar el carácter, el crecimiento espiritual, la fe y todo lo que conlleva a esa experiencia. Tienen que aprender mis discípulos. Los voy a dejar ir al mar. Allí va a venir esa experiencia. Y entonces ellos no van a hallar qué hacer. Imagínense que ellos dirán, no, pues hay que tirarse al agua, peor. Ellos deberían de resistir lo más que podían. Pero el Señor les permitió pasar una aflicción tan terrible. Es bonito estarlo contando, pero estar dentro de ese mar es terrible, hermano. ¿Alguien ya se ha escapado a ahogar? ¿Ha tragado agua? Es una cosa terrible. Estarlo contando es una cosa, pero el estar allí en medio de la marea, hermano, desarrollar el carácter en medio de la aflicción, no estamos hablando, hermano, de algo histórico, de algo que sucedió, de algo real, pero estar en los zapatos de ellos. Usted que ha estado a punto de ahogarse, o quizás se ahogó y lo resucitaron dándole auxilios de boca a boca o algo. ¿Le ha pasado a alguien aquí que casi se ahogó? Tenemos uno, tenemos otro. Yo, hermano, ya he tragado agua de esa. Y es una cosa terrible, desesperante. Y uno quiere salir, hermano, de un lugar que le llaman allá la reventazón. ¿Cuántos han estado en la reventazón? En el mar, cuando son las olas. Y uno quiere salir, entre más sale como que la que viene, más lo empuja adentro. Y hermano, y uno patalea y manosea y de todo le hace. Y el que lo quiere librar a uno, más lo mete, hermano. Una cosa terrible, desesperante. Es que uno tiene que vivir esa experiencia para saber cuál era la experiencia de estos hombres. Es una cosa terrible.
Hermanos, ellos estaban pasando una situación adversa y el Señor habrá pensado, pues estos no se van a tirar al mar, se van a ahogar. Entonces ellos van a saber que tienen que resistir al máximo. Cuando ellos no pueden, cuando ya no pueden, tengan calma porque va a aparecer el Señor. En medio de la adversidad, como Dios tiene el control de todo, de un momento a otro aparece el Señor. Hermanos, las pruebas son una oportunidad para crecer. Santiago 1:2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cómo la ve? ¿Cómo dice Santiago esto? Santiaguito, el hermano del Señor. Este Santiaguito, uno que quizás estaba allá. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os atraveséis por diversas pruebas. Dice aquí, hermano, está bien que te aflijas. No, Santiago dice, tened por sumo gozo. Mira, una cosa es gozo, pero sumo gozo, ¿qué será sumo gozo? Hermano, es el gozo, pero excelente, que no hay más gozo que ese. Tened por sumo gozo, hermano, cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Cuántos están pasando pruebas? Bueno, hermano, es el momento para tener gozo. Sumo gozo. Hermanos, mientras viajamos a la otra orilla, vamos a tener tropiezos. Vamos a tener dificultades. Hay tropiezos aún dentro de nuestra propia familia. Hay obstáculos dentro de nuestra propia familia. Dijo el Señor, los enemigos de su casa, los hermanos, los peores enemigos del creyente son los de su casa. Entonces, hermanos, hay problemas y hay tropiezos dentro de nuestra propia familia. Y hasta en las mejores familias sucede esto. Hay tropiezos. ¿No es cierto, hermano, que cuando usted quiere hacer las cosas bien para Dios, quiere agradar a Dios, muchos han tenido dificultades con su familia? Ha habido obstáculos, ha habido oposición. Y hermano, pero la fe en Cristo y el amor por Cristo ha permitido que sigamos adelante. Hemos vencido esos obstáculos. Yo he sabido de muchas personas que la vida ha sido dura para ellos en cuanto a esto. Los discípulos, hermanos, remaban con fatiga, pero Jesús estaba todavía en la montaña orando. Dice Marcos 6:47, y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en la tierra, en tierra. El viaje a la otra orilla, hermano, está dentro del tiempo de Dios. O sea que Dios conoce esa situación. Dios no estaba ajeno a lo que le estaba sucediendo a los discípulos. Dios sabía lo que estaban batallando ellos. Les voy a decir algo, pero no lo van a tomar como que es la doctrina aquí. Estaban batallando y Dios quería que batallaran. ¿Usted está batallando? Oh, nadie batalla aquí, qué bueno. Tengo una noticia, Dios quiere que batalle. El Señor quiere que usted batalle, porque así va a conocer al Dios que tiene. Amén. Porque Dios quiere que usted desarrolle el carácter espiritual, el carácter cristiano. Así es que de aquí en adelante usted diga cuando venga la prueba, maravillosa prueba. Quizás no decir tanto así, ¿verdad? Sino que alabar a Dios, glorificarle en medio de la prueba. Hay un canto, hermano, que ya no se canta, pero a mí me gustaba mucho. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. ¿Han oído ese canto? Yo sé que ustedes no son más jóvenes. Yo sí lo oí por aquel tiempo. Fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Ese canto, hermano, se convierte en un sacrificio de alabanza al Señor. El viaje a la otra orilla está dentro del tiempo de Dios.
Cuando estaban batallando los discípulos, cuando estaban en dificultades, ya quizás unos a punto de tirarse porque no soportaban, Jesús vino a los discípulos, hermanos, como a las 3 o a las 4 de la mañana, a la cuarta vigilia de la noche. La noche tiene 4 vigilias, ¿verdad? Cada vigilia es de 3 horas. Entonces, hermanos, vino Jesús como a las 3 o a las 4 de la mañana. O sea que Jesús los dejó toda la noche batallando. ¿Cómo ven? ¿Cree que les podía crecer el carácter o el desarrollarse? Yo creo que iban a salir bien desarrollados de ahí. ¿Cuánto le ha durado a usted la prueba, la dificultad? ¿Cree que se está desarrollando o es de los que se está corriendo? ¿O es de los que está renegando? Porque algunos lo que dicen no es que yo sé que Dios me va a ayudar. No, dicen desde que soy evangélico, solo calamidades me vienen. Perdí el trabajo. Y empieza a decir todo eso. Cuidadito, no diga eso. De aquí en adelante me han venido estas pruebas. Dios está tratando de bendecirme. Mire lo positivo en medio de la prueba. Dios quiere hacer algo conmigo. Está a punto de hacer algo grande. Cuando venga lo grande, su corazón no va a caber de alegría. Usted va a llorar, pero no de dolor. Va a llorar, hermano, la satisfacción que es mantenerse confiado en Dios, aún en medio de las pruebas. Si algo, hermanos, hay que admirar en la vida de Job, es esa persistencia de glorificar a Dios aún en medio del dolor. Bueno, ya ustedes saben lo que más esperaba. Mire, lo que más espera uno cuando está en una prueba difícil es que su pareja, su cónyuge, le ayude con una palabra que diga el cónyuge. Vamos a salir de esta. Aunque le diga palabras así, Dios nos va a ayudar y todo. Aunque se las diga sin fe, pero por confortarlo a usted, pues no crea, eso es un bálsamo. No, hombre, toma una fuerza tremenda. Y que la esposa le diga, no, pues Dios nos va a ayudar, ten fe. No, eso le transmite positivismo y le ayuda a usted y sale adelante. Esas palabras, hermano, en el momento de la prueba del dolor son confortables como usted no tiene idea. Ayudan. Y Job quizás esperaba eso de la esposa. Y Job quizás ahí todo con una calamidad tremenda. Estaba con el todo rasgado, con sangre y con polvo en la cabeza. Y aquí, hermano, todo arenoso y con el sudor, hermano, como lodo y sangre. Es una cosa terrible. Y llega la esposa. Cualquiera habrá dicho, viene la ayuda idónea. La persona más cercana en la que podemos poner nuestra confianza. ¿No es cierto, hermanos? ¿Cuántos matrimonios hay acá? Amén. ¿No es cierto, hermanos, que eso es lo más confortante que hay? Pero, hermano, la esposa de Job llega. Bueno, cuando tenían 10,000 camellos, 3,000 ovejas, cuando tenían los 10 hijos, cuando tenía, hermano, Padre Santo, no había hombre más rico como Job. Cuando todo eso era la señora Job, de la alta sociedad, la que gozaba de grandes privilegios y no le daba temor de presentarse. Oh, este es mi esposo Job. Y la señora ponía en alto el nombre de Job a todo. Y Job pudiera sentirse muy halagado de su compañera. Ay, mi esposa me ama de veras. Y admiro su franqueza, cómo habla de mí ante el público. Me pone en alto. Es que cuando tenía las posibilidades, la señora Job estaba tranquila. Hoy que ha visto la crisis, la prueba aguda, vamos a ver qué hace la señora Job. Al decir la señora Job, podemos decir la señora Jiménez, la señora Rodríguez. Oh, perdonen si mencioné sus apellidos. Dije por cualquiera, la señora Miranda y todo eso así. ¿Verdad? No quiero en específico, pero imagine la señora Job. Ve al hombre allí en prueba, creyendo, sosteniéndose en la fe en su Dios. Y necesita un aliciente. Necesita la palabra confortable de su esposa. Y ahora la esposa llega y le dice, ¿qué? Maldice a Dios y muérete.
Fíjate que esas palabras son crueles y son duras. Es para que el hombre se derribara. Pero este hombre, aún todo dañado, dice: recibiremos el bien y el mal no lo queremos recibir. Jehová Dios dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él no miraba por ningún lado un bienestar, solo miraba prueba tras prueba, pero sea el nombre de Jehová bendito. En otras palabras, Job no entendía, pero sí conocía al Dios Todopoderoso. Aunque yo no entienda en medio de la prueba, sé que mi Redentor vive y aún deshecha esta mi piel, mis ojos lo han de ver. Hermanos, la situación de Job era aguda. Muchas veces la nuestra puede ser aguda, pero hermano, debe descansar nuestra fe en Dios. Job ni se explicaba qué es lo que estaba, con qué estaba luchando. Pero lo que Job tenía era una fe inquebrantable en el Dios Todopoderoso. Y él dijo, le resumió esto: ¿qué? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo regresaré. Pero cuando, hermanos, vino el momento de prueba, Satanás quedó burlado. Porque en medio de todo esto está Satanás. Y dice: ya va a negar la fe. Mira, tu hijo está siendo probado. Mira cómo empieza a renegar. Ya va a renegar de Dios. Y empieza lo de que dice evangélico. ¿Ya ves? ¿Aló? Aquel que empieza a renegar, Satanás se alegra y lo está señalando. ¿Ya viste? Ya empezó a renegar del evangelio. Empezó a renegar del pastor. Empezó a culpar a los hermanos allá, a los líderes, al del parqueo, a los líderes. Y dice que todos son pecadores. Por eso ya no me congrego. Así sale. ¿Verdad? Nunca saben de que Dios estaba permitiendo eso para desarrollar su carácter. Pero Job, cuando pasó la crisis, dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y dice la Biblia que el postrer estado de Job fue mejor que el primero. Todo, hermanos, todo el dealer de camello se lo prosperó el Señor. Si ser el medio de transporte es como tener un Cadillac. Tener un camello allá, hermanos, es tener un Rolls Royce, carro de lujo. Amén. No, hombre, y dice que el postrer estado fue mejor. Así que, hermanos, la crisis quedó atrás, pero Dios desarrolló el carácter de Job. Dios desarrolló el carácter de los discípulos. Cuando ellos estaban en adversidad, Jesús apareció. Dice mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Por qué llegó a esa hora y no antes? ¿Por qué Jesús llegó a esa hora? Imagínense, hermano, que toda la noche pasaron remando. Y Jesús sabe de todas las cosas. Pareciera ser que Jesús es injusto. Pero ¿cómo me deja batallar, remar toda la noche? Y va apareciendo a las 4 de la mañana. ¿Por qué yo estoy pasando esta prueba? Y ya no la aguanto y todo. Conserva la calma. Ya viene Jesús. Llegó a esa hora. ¿Por qué llegó a esa hora? Es la pregunta. Si Jesús no viene cuando se lo pedimos, es porque tiene algo mejor que enseñarnos. Hermanos, Jesús estaba, hermanos, en otro lugar, y allá en Betania estaba pasando algo. Lázaro se enfermó y vinieron desde allá. Le dijeron a Jesús: Señor, tu amigo Lázaro, el que amas, está enfermo. Ven y sánale. Jesús dice: sí, voy. Se fueron las personas y Jesús no fue. Y esas cosas pareciera ser que es contradictorio. Pero, hermanos, ¿por qué? Porque cada milagro tiene un propósito. Si Jesús hubiera llegado en el momento cuando lo llamaron, se va hasta Betania y allí el Señor está enfermo, lo sana y lo sanó. Bueno, se levantó Lázaro. Pero no había ocurrido, hermano, la resurrección de un muerto.
la gloria fue mayor. El propósito, hermano, era mayor. Entonces, todo tiene su propósito. Es lógico pensar, hermanos, que los discípulos se preguntaran dónde está el Señor. Ahora Jesús quería lograr en aquel, hermanos, propósitos grandes. En Marcos 6, 51 y 52 dice: y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Lo de los panes, como les dije, el Señor lo hubiera mandado antes, pero lo hizo, hermanos, con propósito, que ellos entendieran quién era Jesús. El Señor Jesucristo es capaz de hacer cualquier milagro, cualquier cosa en favor nuestro. Ahora somos nosotros los que tenemos que responder en medio de la dificultad. ¿Qué hacemos? ¿Qué poder hacer? Hermanos, necesitamos acercarnos y tener esa comunión con el Señor. Ellos habían puesto su fe en el milagro, pero no en el hacedor de los milagros. Ellos estaban admirados por el milagro, pero Jesús quería que ellos pensaran quién es el hacedor de los milagros. Uno puede servir en la obra del Señor, pero es mejor servir al Señor de la obra. Que voy a servir a la obra del Señor, sí. Piense, hermano, el trabajo con el que va a servir debe hacerlo con excelencia, de la mejor manera, porque usted quien le sirve no es a la obra del Señor, sino al Señor de la obra. En su trabajo, como dijimos anteriormente, voy a barrer o a pasar la vacuum para el Señor de la obra. Ya no podemos hablar de eso porque ya lo dijimos, hermanos, ya de muchas formas. El viaje a la otra orilla tenía un propósito. El tiempo que debían tardar en cruzar el mar era de 1 hora, pero Jesús apareció a las 4 de la mañana. Ellos salieron cuando empezó la tarde y Jesús vino hasta la madrugada. El fuerte viento no les permitió conocer a Jesús y gritaron, tuvieron miedo, tuvieron pánico. No, hermanos, ellos cuando vieron que Jesús caminaba en el mar dijeron: un fantasma. Y el Señor dice: no temáis, yo soy. Hermanos, conocieron quién era Jesús. Al poner los pies Jesús en la barca, dice que hubo tranquilidad. En otro evangelio dice que reprendió al viento y a la mar y enmudeció la mar. Se puso tranquilo. Eso significa, hermano, lo que el Señor hace por nosotros. Leemos este último pasaje, Marcos 6:49. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron. Como quien dice: ya tenemos suficiente con esta marea, tenemos suficiente con la tempestad y ahora nos visita un fantasma. No, la prueba se agudizaba, era más terrible, hermano. Ya me imagino desesperados, cansados, con temor, hermano, ya que, como les digo, métanse en los zapatos de los discípulos y vean la tempestad terrible, el pavor y el miedo que ellos tienen, y ahora miran a alguien caminando en el agua y gritaron. La Biblia dice que gritaron: un fantasma. No conocían que era Jesús. Hermano, ya tenemos suficiente con las pruebas y nos viene otra, nos vienen espantos, nos vienen fantasmas. Ahora ya no terminamos acá. Pero esas palabras alentadoras dijo: no temáis, yo soy. Gloria a Dios, aleluya. No temáis, yo soy. No tema en el momento de la prueba. Recuerde que el yo soy está con nosotros. Ese gran yo soy está con nosotros. Y Juan 6, 19 y 20 dice: cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: yo soy, no temáis. Hermano, Dios no nos promete a nosotros un viaje tranquilo, pero sí nos promete que llegaremos a la otra orilla. Llamó a Pedro a caminar sobre las aguas, pero a Pedro le faltó fe. Ahora él invita a que usted camine sobre su problema. El problema
aunque es grande, debe convertirse en pequeño. Usted debe caminar sobre el problema, porque va a caminarlo en el nombre del Señor Jesús, bajo la fe que tiene en Jesús. David no venció a Goliat con esa piedrecita, sino que esa piedrecita llevaba una dinamita. No sé qué tamaño habrá sido esa piedra, pero para la onda quizás una piedra lisa que rebalara en la onda, ¿verdad? Entonces esa piedrecita fue capaz de tumbar aquella mole. Una piedrecita, hermano, es que David no la lanzó en su nombre. Tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. O sea que al decir ese nombre llevaba dinamita esa piedra. Una sola lo tumbó. Bueno, le quedaron 4 todavía. O sea que una piedra en el nombre de Jehová es un arsenal, hermano. Amén. Entonces una piedra bastó, y aquel que amedrentaba a Israel quedó destruido porque se tiró en el nombre de Jehová. Si quiere llegar seguro a la otra orilla, deje que Jesús tome su barca, que Jesús conduzca y que Jesús lo vaya llevando. Dios quiere formar nuestro carácter. Dios quiere desarrollar nuestro carácter. Dios quiere que desarrollemos el carácter cristiano. Y hermanos, en la vida no todo va a ser alegría. En la vida no todo va a ser satisfacción. Aunque tenemos el gozo del Señor, debemos de aprovechar y alegrarnos al máximo cuando estamos en la casa de Dios. Alabémosle, hermanos, como alguien dice, como que estamos locos. Que digan que estamos locos, hermanos, que nosotros alabamos al Señor, lo glorificamos, lo exaltamos. Mire, los jóvenes estuvieron en el campamento. Yo los miraba, hermanos, como que si alguien extraño llega a ver aquello y llega allí, no, estos están locos. El evangelio es locura para los que se pierden, pero es salvación para los que creen. Hermanos, parecía que todos brincando y alabando al Señor, llorando y glorificando. Hermanos, y un momento que la gloria de Dios, hermanos, se sintió de una manera terrible, tremenda la presencia de Dios. Y eso no solo va a ocurrir en el campamento, eso va a ocurrir en todo lugar. Que la prioridad sea la alabanza, la adoración a Dios. Aún en medio del problema, Dios se va a manifestar. Dios no es limitado, los limitados somos nosotros. Cuando le damos libertad y expresión al adorar nuestro, Dios se va a manifestar. Aquí, hermanos, los que dirigen la alabanza, cualquiera que de aquí, hermanos, entra con entusiasmo y saca fuerzas de flaqueza a fin de sacarle un aleluya al hermano. Aleluya, amén, dice otro por allá. Gloria a Dios. Y por allá, ¿quién vive? Cristo, dice uno para, y a su nombre dice otra, gloria, hasta un gallito se le sale. No, cuando se viene, hermano, de glorificar con intensidad el nombre de Dios, cuando se hace con la fuerza, cuando gritaron en los muros de Jericó, cuando Pablo y Silas, hermanos, alabaron al Señor, lo hicieron con entusiasmo, hermanos, las cárceles se abrieron porque lo hacían, hermanos, de todo corazón. Aquí va a retumbar cuando todos glorifiquen a Dios, y no va a haber nadie que le diga cállate. No, hermano, se va a callar el diablo, pero nosotros vamos a alabar a Dios, porque a eso venimos aquí, a magnificar el nombre de Dios. Les digo una vez más, cuando aprendamos a glorificar el nombre de Dios, el diablo no va a hallar lugar y va a decir, aquí no es mi sitio, yo me voy de acá. El diablo se va donde alaban a Dios, pero el diablo se queda donde nadie le quiere alabar. Eso es de preocuparnos. El diablo se queda donde nadie le quiere glorificar a Dios. Dígales, hermanos, que no se quede aquí. El próximo culto que tengamos debe de venir, hermano, con gozo a alabar el nombre de Dios. Ore antes de venir a la casa del Señor. Voy para la casa del Señor y hoy es el día que el Señor ha formado. Le alabaré, le glorificaré, le exaltaré y vamos, hermano, a bendecir el nombre de Dios. Hoy yo quiero hablar hasta en lenguas, hermano, pero me voy a detener. Vamos a dejar hasta aquí. Cierre sus ojos, hermano. Ofrezcamos a Dios sacrificio de alabanza.
fruto de labio que confiese su nombre. Grande es Jehová y digno de toda alabanza. Oh, Él es el Rey de reyes, Señor de señores. Grande, poderoso, es el victorioso. Oh, es el que nos ha hecho grandes promesas. A Él debe ser toda la alabanza, toda exaltación y toda adoración. El enemigo, el diablo, no tiene parte ni suerte en este lugar, porque este es el santuario de Dios. Este es el lugar dedicado para la adoración y la alabanza a Dios. A Él glorificaremos, a Él exaltaremos. Un pueblo, una iglesia, vamos a alabar y glorificar la grandeza de Dios. Él es Dios eterno, Él es Dios grande, Él es Dios fuerte. A Él sea el dominio, el poder, el imperio, la adoración, la alabanza. A Él vamos a alabar, a Él vamos a exaltar en ese lugar. Él es digno de adoración, Él es digno de alabanza. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, Señor. Oh, te adoramos, te bendecimos. Oh, aleluya. Oh, grande es el Señor. Oh, bendito tu nombre. Si hay grupo de alabanza aquí, vamos a pedir que pasen. Vamos a adorar el nombre del Señor. Oh, mantenga sus ojos cerrados allá adorando al Señor. Oh, bendito el nombre de Dios. Bendito el nombre de Dios. Si gusta ponerse en pie, póngase en pie, pero con los ojos cerrados, levantando su mano al cielo y adorando el nombre de Dios, adorando la gloria de Dios. La gloria del Señor está en este lugar. El Señor se mueve en este lugar. Esa atmósfera está siendo llena del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Toda enfermedad, todo problema, toda situación adversa, ahora disipada por el poder de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús hay poder. Oh, aquel que ha traído dolencia, aquel que tiene enfermedad, dificultad, levante su mano al cielo en representación de la gloria de Dios. Y ahora desciende el poder de Dios, ahora desciende el poder de Dios. Oh, gloria a su nombre, gloria a su nombre. Ahora recibe el toque de Dios, ahora recibe el toque de Dios. Hay una atmósfera maravillosa en este lugar. Hay una atmósfera en este lugar. Oh, aleluya. Siga alabando a Dios, siga alabando a Dios. Oh, glorifica el nombre de Dios. Gloria al Señor. Algo está cayendo aquí. Oh, está cayendo algo. Mire por la fe cómo está sirviendo ese rocío de bendición. Glorifíquelo a Dios. Oh, gloria a Dios. Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Mis manos levantaré. Levante su mano al cielo y adore.
soja rima. Obalaja soba irra. Oh, aleluya. Hoy está tocando el Señor. Ahí está sanando el Señor. Ahí está sanando lo que es imposible para nosotros. Para Dios todo es posible. Recibe el toque de Dios.